Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la presente edición de TV Perú Mundo. Soy Paola Pejovés y junto a Farid Cajat vamos a comentar lo que ha sucedido el día de hoy en el mundo. Creo que la noticia del día es la salida de Benedicto XVI, quien ya es un papa emérito, ¿no? Es el primer expapa en más de medio milenio, entonces sí es un suceso histórico, aunque solo sea por lo inusual. Además, ha sido durante toda la mañana transmitido las imágenes de la despedida y cómo cada uno de los colaboradores, personas que han trabajado con él, yo creo que ha sido muy emotivo, ¿no? Lejos de que si son católicos o no, las personas que estaban viendo era que él realmente sentía, ¿no? Se veía un papa realmente emocionado que dejaba el Vaticano. Parecía así, tranquilo, porque su vida va a cambiar dramáticamente. Bueno, va a vivir unos meses en Castel Gandolfo, que es un castillo precioso. Creo que no es parte del Vaticano propiamente, creo que es más bien parte de Italia, pero eventualmente va a regresar a vivir en el Vaticano. Claro, es en las afueras, creo que es a 25 kilómetros de Roma, así que eso va a pasar 2 meses, el ex, ya se puede decir, Benedicto XVI, en este día realmente histórico. Nosotros vamos con el bloque Vaticano. Muy bien, y en la Ciudad del Vaticano llegó el día histórico en el que el Papa Benedicto XVI dejó de ser la máxima autoridad de la Iglesia Católica. En la siguiente nota les mostramos los momentos más emotivos de su despedida. Solo soy un peregrino en la última etapa de su peregrinaje en esta tierra. Con estas palabras, Benedicto XVI se ha despedido del papado, de la curia y sobre todo de su pueblo, ese pueblo católico que en vez de llorar, le ha dicho adiós con algarabía y emoción. Padre e Figlio e Spirito Santo, grazie, buonanotte. Grazie a tutti. Muy temprano en su discurso ante los cardenales, aquellos que elegirán al nuevo papa, Joseph Ratzinger se ha despedido personalmente. Tra voi, tra il Codice Canonico, anche il futuro Papa, al quale già oggi prometto la mia incondizionata reverenza ed obbedienza. Más tarde, en medio de los aplausos y desde el patio de San Dámaso en el Vaticano, el Papa fue despedido por el cardenal Tarcisio Bertone, el secretario de Estado, y por otros miembros de la curia. Luego recorrió una pequeña distancia en coche y se subió a un helicóptero blanco. Esa imagen ha quedado para la historia y ha sido registrada por las cámaras de televisión. A bordo de la aeronave, el Papa escribió su último mensaje de Twitter. Gracias por vuestro amor y cercanía. Que experimentéis siempre la alegría de tener a Cristo como el centro de vuestra vida. A su llegada a Castel Gandolfo, Benedicto XVI fue recibido por el repique de campanas y un mar de fieles. Una vez en la residencia estival papal, llevó a cabo el último acto público de su pontificado. Se ha asomado al balcón del Palacio Apostólico y ha saludado a toda la feligresía, a los turistas y curiosos que llegaron solo para verlo, quizás por última vez. Desde hoy día, la silla de San Pedro quedará vacante y la iglesia se sumergirá en una incertidumbre extraña, desconocida desde hace 7 siglos, la de esperar la llegada de su nuevo papa y con el anterior todavía vivo. Muy bien, sin lugar a dudas, un día histórico, el vivido hoy desde el Vaticano. Hemos visto esas imágenes de Benedicto XVI despidiéndose de sus más cercanos colaboradores, conversando con cada uno de ellos y todo el cariño pues, que se ha podido vivir esta despedida, que yo creo que como ser humano lo debe haber emocionado muchísimo, porque prácticamente es la última vez que se le va a ver en público. Sí, y digo, para los televidentes que
tal vez no todos lo sepan, el Vaticano es un Estado por derecho propio en la política internacional, digamos, y en el derecho internacional. Castel Gandolfo, el Palacio, el Castillo de Verano no está propiamente en el Vaticano, sino en Italia, pero el Vaticano es un Estado rodeado íntegramente por otro Estado, que es Italia. 1 kilómetro cuadrado es apenas una plaza, ¿no? Sí, es muy pequeño. Y el tema es que dentro del Vaticano no había tal cosa como los aposentos del ex-papa, del Papa renunciante. Esa categoría no existía. Entonces, ¿por qué se va a Castel Gandolfo? Porque están habilitando un lugar para que pueda vivir con las, digamos, con las condiciones que merece alguien de su investidura, pero no existía un lugar así porque no existía una posición como la que acaba de asumir Benedicto XVI. Pero vemos también en las imágenes... Ya no Benedicto XVI. El Papa Joseph emérito. Ratzinger. Sí, el Papa emérito también, como yo estaba escuchando que se le pueden decir, pero siempre acompañándole este secretario fiel, este obispo alemán, George Ganswein, que tiene 56 años. Él todavía, por ejemplo, siendo obispo y siendo tan cercano al Papa, podría estar entre los que puede postular o puede ser el sucesor de Benedicto, o le da todavía, pues muy joven para... Es muy joven, pero además nadie lo considera seriamente para... No ha tenido ningún cargo realmente importante dentro del Vaticano, más allá de que es un cargo de confianza, pero ningún cargo propiamente institucional. Lo que sí es cierto es que es una de las pocas personas en las que parece confiar el cardenal Ratzinger, teniendo en consideración que gente que presuntamente era de su entera confianza estuvo involucrada en la conspiración para filtrar información secreta hacia la prensa. Entonces es un papa que tiene que medir con mucho cuidado en quién confía y en quién no. Claro, pero además está toda esta ceremonia que se puede realizar de la destrucción de las cosas en las cuales él ha estado utilizando. También cierran como el lugar ocupado por él hasta este momento es clausurado prácticamente, y es el Camarlengo, que es el cargo, la persona que se va a encargar del traspaso hasta que se elija a su sucesor. Sí, porque, bueno, es lo habitual cuando muere un papa, ¿no? Entonces se ha aplicado el mismo procedimiento, el mismo protocolo, ¿no? El mismo protocolo que en este caso, mejor dicho, se ha aplicado el mismo protocolo, siendo el caso que no ha muerto, sino ha renunciado el papa, ¿no? Yo sé, de paso, para los televidentes tal vez sea interesante ver la película de Nanni Moretti, que fue traducida en nuestro país, el título fue traducido como Un Papa en Apuros, que es la historia de un papa que una vez elegido no quiere asumir el cargo y termina renunciando a él, solo que claro, lo hace a los pocos días, no 8 años después. Muy bien, como un dato anecdótico, son un total de 3.640 los medios de comunicación que se han acreditado de esa manera, de forma excepcional, en el Vaticano para cubrir todos los detalles de la renuncia de Benedicto XVI, y además periodistas y cámaras, bueno, que han contado con esa acreditación, nada menos que 3.640. Es realmente increíble, va más allá de las creencias, ¿no? Bueno, es una noticia importante, es una institución que tiene más de 1.000 millones de seguidores, la Iglesia Católica, y además es políticamente influyente en debates internacionales como temas sobre contracepción, aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, pero también temas de otra índole, no más estrictamente política. El Papa suele pronunciarse sobre esos temas y su opinión suele ser tenida en consideración. Entonces es un hecho importante, y no solo están cubriendo la salida del viejo Papa, sino ahora van a empezar a cubrir el cónclave en el que se elegirá a su sucesor, y que como otra vez requiere 2/3 de la votación para elegir a un sucesor, probablemente dure más que el cónclave en el que fue elegido Benedicto XVI. Así es, cientos de fieles, así como los 115 cardenales que van a elegir al nuevo Papa, despidieron a Benedicto XVI, quien ahora pasará cerca de 2 meses en su residencia de Castel Gandolfo. Luego se trasladará a un convento dentro del Vaticano, donde permanecerá oculto al mundo. Con lágrimas y aplausos, cientos de fieles despidieron al Papa Benedicto XVI cuando se asomó por el balcón de su residencia en Castel Gandolfo, conscientes de que eran protagonistas de un momento histórico en la vida de la Iglesia. Muchos de ellos no han tenido palabras para describir tal experiencia.
Fue terrible, sentía como un vacío en mi alma. Estamos todos muy conmovidos. No es un verdadero adiós, pero parece que lo fuera, porque ahora estará oculto al mundo y también a nosotros. Los 115 cardenales que han llegado a Roma para despedir a Benedicto XVI también han llegado para elegir al nuevo Papa y han expresado lo que han sentido al verlo por última vez. Lo primero es que acabamos de estar con el Papa en un momento muy emocionante, en el cual uno recuerda muchas conversaciones con él y recuerda la transmisión de él, de su serenidad, de su paz, de su alegría a aquellos que conversábamos con él. Una vez que Joseph Ratzinger abandone el papado, vivirá en el convento de monjas de clausura Mater Ecclesiae, que se encuentra dentro de los muros del Vaticano. El edificio actualmente se encuentra vacío, ya que las religiosas se han trasladado a otro lugar. Sin embargo, por mientras y durante 2 meses, se recluirá en la residencia de Castel Gandolfo. Pasará aproximadamente un par de meses allí hasta que se escoja el nuevo Papa y hasta que las cosas estén listas aquí. Luego regresará para estar en una vida de oración en este convento ubicado dentro del Vaticano. Mater Ecclesiae fue construido en 1992 por su predecesor Juan Pablo II y se encuentra en una zona apartada de los jardines del Vaticano. El edificio consta de 4 plantas y entre el segundo y tercer piso hay 12 celdas monásticas, mientras que en la parte baja del edificio se hallan el refectorio, la cocina y la enfermería, entre otras dependencias. En los jardines de Mater Ecclesiae pueden hallarse limoneros, entre otras frutas y verduras que las monjas de clausura han cultivado con métodos puramente ecológicos. De hecho, Benedicto XVI ya se alimenta de estos productos. Muy bien, inicia una nueva etapa en la vida de Joseph Ratzinger, ahora como Papa emérito. Además, está pues, no sé si objetivo que va a tener la Iglesia de poder cambiar también ahora con el sucesor de Benedicto XVI muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, creo que hay temas pendientes. Bueno, el tema del encubrimiento de los sacerdotes pedófilos, ¿no? Que tratando de evitar el escándalo, se generó un escándalo aún mayor, porque a la pedofilia se sumó el encubrimiento como crimen. Y el tema de las finanzas del Vaticano, ¿no? Que no es casual que la última decisión importante del Papa saliente fuera nombrar un nuevo responsable de lo que se da en llamar el Banco Vaticano, el Instituto para las Obras de la Religión, ¿no? Pero ¿cómo se puede entender también que la participación de los obispos cuestionados, hay 2 que van a participar en el cónclave que encubrieron varios delitos de pedofilia en sus respectivos países? Sí, lo curioso fue que el único cardenal que estaba habilitado para participar del cónclave, que por propia iniciativa ha renunciado a hacerlo, era un cardenal escocés en cuyo caso el problema no era que él encubriera delincuentes, el problema es que él es acusado de conducta que podría incluso considerarse delictiva, o sea, de haber acosado sexualmente a otros miembros del clero, no en este caso a menores de edad, pero él renunció y el Vaticano aceptó la renuncia. En los otros casos no ha habido una renuncia de motu propio y el Vaticano aparentemente no se las ha pedido. Claro, pero ¿cuáles podrían ser los retos que puede tener el próximo Papa? Por ejemplo, en Europa, por lo menos, cada vez hay menos católicos, ¿no? Los jóvenes poco interés pueden mostrar de repente no sé si en la religión católica u otra, pero por lo menos poco interés comparado con las personas adultas, mayores. ¿Es América Latina un objetivo importante? Bueno, América Latina por sí sola tiene más del 40% del total de católicos del mundo, pero acá solía decirse que era la única región del mundo donde el catolicismo estaba en franco avance, por lo menos demográfico. Eso ya no es tan claro, ¿no? El crecimiento de iglesias evangélicas ha mellado, la feligresía en algunos países, y ahí hay un par de paradojas, ¿no? La primera es que bajo los 2 últimos papados la teología de la liberación ha sido un poco arrinconada dentro de la Iglesia, y era probablemente la corriente dentro del mundo eclesiástico que era más eficaz en competir con otras denominaciones cristianas por feligreses, ¿no? Y por mantener la feligresía. La otra paradoja es que curiosamente bajo papados muy conservadores es cuando se han producido los peores escándalos en la historia reciente de la Iglesia, escándalos, digamos, que involucran problemas
morales tanto como judiciales. Claro, pero por ejemplo, acercarse a los jóvenes, ¿no? Creo que puede ser uno de los principales objetivos. Joseph Ratzinger, pese a su edad, estaba involucrándose con el tema del Twitter, ¿no? Eso es importante, y va a tener que continuar su sucesor con eso, porque está avanzando la tecnología, los jóvenes quieren otras cosas. ¿Cómo hacer para que la iglesia también se modernice? Bueno, es que modernizar la iglesia implica más que simplemente tener nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, el Twitter es probablemente que la cuenta fuera del papado y por ende la mantenga el nuevo papa, no era cuenta personal de Joseph Ratzinger. Pero ha sido vacante, dice ahora, ha sido cerrada. Bueno, ya el nuevo papa decidirá qué hacer al respecto, pero el tema es que dentro de las posiciones que manejaba gente como Joseph Ratzinger, uno de las preocupaciones centrales no era perder feligreses, sino que la iglesia perdiera su identidad. En ese sentido, algunos decían explícitamente, preferimos tener menos feligreses, pero mejores feligreses. O sea, no queremos gente que sea católica cuando le conviene, y es un problema creciente en la iglesia, en el sentido de decir, bueno, yo soy católico, pero no sigo las instrucciones de la iglesia en temas como el uso de preservativos, cosa que hace la mayoría de católicos en buena parte del mundo. Cuando uno ve encuestas en países de América Latina, los propios católicos en más de un 70% son partidarios del uso de métodos anticonceptivos. Entonces, eso era visto como un problema. El tema más bien no les preocupa tanto el número como, digamos, la calidad de los feligreses. Quieren que sean feligreses que obedezcan las directivas de la iglesia, digamos, la doctrina es oficialmente sancionada, antes que tener muchos feligreses que hagan lo que consideran, digamos, apropiado según su propio criterio. Muy bien, y vamos a seguir con el tema. El sastre colombiano Luis Abel Delgado, quien reside en el Valle del Cauca, será el encargado ahora de confeccionar la vestimenta que utilizará el próximo Papa. El Vaticano asignó a Delgado para hacer estas prendas, por lo que el sastre de 43 años ha venido trabajando día y noche en ello. Quiero recordar que en Roma la familia Gamarelli está encargada de hacer la vestimenta de los pontífices desde hace más de 2 siglos, pero en esta ocasión y a pedido de las autoridades religiosas será Luis Abel Delgado el que realice esta confección. Tras la renuncia oficial del Papa Benedicto XVI, el costurero se mantiene contra el tiempo, dándole los toques finales a la nueva vestimenta del próximo sumo pontífice. Muy bien, y hay que recordar también que los zapatos que llevaba Benedicto XVI se los hizo un zapatero peruano, así que los latinoamericanos están, ¿no?, siempre presentes en este tipo de eventos. Literalmente involucrados en la investidura papal. Claro, pero ¿por qué no? Si teniendo ya una familia que lo hacía en Italia, ¿por qué el cambio? Eso es lo que no entiendo. Yo tampoco, deben estar muy preocupados los de la familia Gamarelli, ¿no? Sí, Gamarelli. Muy bien, nosotros con eso ponemos punto final al bloque de la renuncia de Benedicto XVI. Muy bien, y nosotros vamos a ir con otras informaciones. En México, el presidente Enrique Peña Nieto dirigió un mensaje a la nación anoche en torno a la detención y proceso que se le sigue a la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores, Elba Ester Gordillo. Manifestó que nadie está por encima de la ley. Tuvo que salir al frente para hablar sobre el tema que ha encendido pasiones en México, el caso de presunta corrupción cometido por una de las mujeres más influyentes de ese país, dejando en claro que nadie está por encima de la ley. Desde el inicio de mi gobierno me comprometí a cumplir y hacer cumplir la ley. Esa es la primera obligación que tengo como presidente de la República. La ley nos obliga a todos por igual y nadie puede estar por encima de ella. El arresto de la líder magisterial ha sido visto en México como una doble victoria del presidente Enrique Peña Nieto. Por un lado, dio un duro golpe a una figura política controvertida y por el otro reafirmó la autoridad del Estado mexicano. El proceso que se sigue es estrictamente legal. Responde a evidencias de un probable desvío ilícito y ocultamiento de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los recursos de los sindicatos son de sus agremiados, no de sus dirigentes. En tanto, Elba Ester Gordillo, legendaria líder sindical, compareció ante una corte en la Ciudad de México para escuchar la presentación de cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada. En tal virtud no tienen derecho a gozar de su libertad provisional
y tendrán que estar sujetos internos y seguir su proceso en esos términos. Gordillo apareció vestida con un buzo de cuello tortuga blanco y con apariencia sombría, muy lejos de la ostentosa ropa y joyas que vistió por largos años. ¿Cuál es su deseo? Me reservo el derecho de declarar. Muy bien. En todo y absolutamente. Perfecto. Que sean los abogados los que se hagan cargo de ello. Fuera de la corte solo apareció una de sus hermanas, quien no quiso dar alguna declaración. En tanto, su defensa ha dicho que ella se encuentra serena y que hablará cuando tenga el detalle de su expediente de acusación. Muy bien, y ayer en el discurso de Enrique Peña Nieto, él evitó nombrarla a la maestra, ¿no? Elba Gordillo. Pero ha sido firme, ¿no? Sí, son principios generales los que ha enarbolado, ¿no? Nadie está por encima de la ley y los recursos del sindicato son de sus afiliados, claro, no de sus dirigentes. Se refería obviamente a ella sin nombrarla. Bueno, esto además recuerda lo que decíamos aquí hace un tiempo, que Peña Nieto parezca un producto de mercadotecnia no quiere decir que sea un político sin experiencia y sin astucia, ¿no? De hecho, el diario El País citaba a un líder del PRI que decía: Peña Nieto tiene más de cabrón que de bonito, ¿no? Porque se dice, bueno, es un tipo que es pura apariencia, pura presencia, pero no, es un político astuto. El problema aquí es ver qué viene después, porque hay un antecedente que vale la pena contar, y es el caso de otro dirigente sindical, también acusado de corrupción, conocido como La Quina, de apellido Hernández Galicia, que fue detenido durante en los primeros meses, igual que ahora, del gobierno de hecho, en el segundo mes del gobierno de Salinas de Gortari, porque se oponía a la privatización de empresas públicas y porque, aparentemente no llamó a votar por Salinas de Gortari en las elecciones nacionales, y parte de los miembros del sindicato que era parte del PRI, votaron por el candidato de oposición, Cuauhtémoc Cárdenas, que todo parece indicar ganó limpiamente las elecciones, pero le fue robado el resultado. Y el que sustituyó a La Quina se llama Romero de Champs, que sigue siendo desde 1989 hasta hoy presidente del Sindicato de Trabajadores Petroleros. O sea, no cambió un sindicalista corrupto por uno probo, sino alguien que ha continuado con las mismas prácticas. Y de todo eso se acusa también a este gobierno respecto al Bester Gordillo. Podría ser una reedición de esa experiencia. Vamos a ver qué pasa con ese caso, si se mantiene, y bueno, yo creo que da para hablar muchísimo del tema de la maestra. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa. Vamos a regresar con John Kerry, quien ha prometido ayuda en alimentos y medicinas por más de 60 millones de dólares para los rebeldes sirios. También vamos a regresar con un video. Policías en Sudáfrica asesinan a golpes a un joven taxista solo por estar mal estacionado. Volvemos. Se está preparando para batallar este año. Son productores que cosecharán lo mejor de sus zonas. Cocineras y madres que prepararán recetas ricas y nutritivas. Educadores que abrirán bocas y no solo mentes. La batalla será ardua en todo el país, pero el premio será hermoso. Niños bien alimentados en cada escuela. Programa Haliwarma. La batalla recién comienza. Esta semana en La Hora Discovery. Engañados por la naturaleza. El viernes. Depredadores sorprendentes, intrigantes y astutas técnicas de algunos animales para atrapar a sus incautas presas. La Hora Discovery. De martes a viernes a las 3 de la tarde. Por TV Perú. Mucho más que ver. Este domingo en Aliados por la Seguridad, van cayendo los asaltantes de la notaría. ¿Qué han hecho? ¿Qué hicieron? ¿Qué notaría? Además, tenía apenas 11 días de nacido y había sido secuestrado. Conozca cómo regresó el pequeño Abraham
a los brazos de sus padres. Esto y mucho más este domingo en Aliados por la Seguridad. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, ahora nos vamos hasta Argentina. El gobierno ha manifestado ante una corte de apelaciones de Nueva York que no cumplirá con la demanda de pago de la totalidad de su deuda con un grupo de tenedores de bonos. Los mismos rechazaron las dos reestructuraciones propuestas por Argentina tras su suspensión de pagos del 2001. Tras la audiencia en la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, el vicepresidente argentino, Amado Boudou, aseguró que su país no va a quebrar su propia ley y aseguró que solamente se les pagará a los bonistas que entraron en las reestructuraciones. El funcionario se mostró confiado en que la justicia de los Estados Unidos dictará una sentencia favorable a la Argentina con respecto al planteo de los fondos buitre tenedores de bonos que no ingresaron a los canjes de 2005 y de 2010. El vicepresidente estuvo presente en la audiencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York, donde también dieron sus alegatos: el Bank of New York, los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010 y los representantes de los fondos buitres. No es que no pagaría. Argentina va a cumplir siempre con las obligaciones con aquellos que ingresaron en el canje. Aquellos que voluntariamente ingresaron al canje, lo ha dicho la presidenta en reiteradas oportunidades. Argentina tiene la capacidad y tiene además la voluntad de cumplir en forma permanente con ellos. Lo que Argentina no va a hacer es incumplir su propia legislación. La ley Cerrojo, que dice que no se le puede dar a nadie algo distinto a lo que se le dio a los que entraron al canje. Entonces, nosotros no vamos a permitir que un fallo complique el funcionamiento de la propia legislación argentina. Por su parte, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien también estuvo presente en la audiencia, consideró que terminará primando el sentido común cuando se tienen buenos argumentos. Esperamos que la sentencia dé un corte a esta situación y no sea el inicio de una nueva etapa de mayores litigios. Mucho más teniendo en cuenta que esta sentencia es mirada con mucho interés por otros participantes del sistema financiero que tienen que ver con otros países que tienen reestructuraciones de deuda en camino o que tienen para adelante un escenario donde una reestructuración de deuda es posible. La audiencia de hoy es clave porque las partes han presentado sus argumentos antes de que el tribunal defina de qué forma debería ponerse fin al reclamo contra la Argentina por parte de los fondos buitre que no entraron en el canje de deuda. Muy bien, como es un tema totalmente económico, hay que poder explicarlos bien, ¿no? No siendo economista, creo entender más o menos el problema. El tema es el siguiente: un Estado te vende un bono, te dice, mire, este bono vale 100 pesos, yo te voy a pagar 10% anual, 10 pesos por año, durante 10 años, y al cabo de los 10 años, aparte de haberte pagado 100 pesos en intereses, 10 por año, te devuelvo los 100 pesos que me prestaste inicialmente. O sea, al cabo de 10 años tú tienes 200 pesos. El tema es que el gobierno argentino fue autor, y antes de los Kirchner habría que recordar, del mayor default de la historia de la humanidad. O sea, en el sentido de que default quiere decir, el gobierno sencillamente dijo, no puedo pagar la deuda en los términos en que fue contraída. No puedo devolverte en los 10 años de plazo establecidos los 200 que te prometí, sencillamente porque no tengo cómo. Entonces, si aceptas mis condiciones, yo te pago en este plazo y en esta suma. Digamos, en lugar de 10 te pago en 15 años y en lugar de 200 te pago 150. La gran mayoría de los tenedores de bono aceptaron las condiciones del gobierno. Una minoría dijo, no, yo quiero todo lo que me debes y lo quiero en el plazo en que me lo ofreciste. Y esa gente terminó vendiendo los bonos que tenía a lo que se deben llamar capitales buitres. ¿Por qué se les llama así? Porque tú vas con alguien que tiene un bono que vale 100 pesos y tú le dices, bueno, yo te pago 30 pesos y yo me encargo de cobrarlo. Actúa como carroña, pues, ¿no? Claro. Es carroñero, por eso le llaman fondos buitre, ¿no? Y ellos se encargan de cobrarlo, pero no haciendo juicios en Argentina, donde no tienen cómo lograr mejores términos legalmente, sino demandando al Estado argentino ante cortes en terceros países o cortes internacionales, porque esos acreedores no son argentinos. Entonces están en uno de esos juicios en Nueva York y el gobierno argentino dice, pero los que buenamente aceptaron mis condiciones van a terminar peor que los bonos, digamos, los capitales buitres. Eso sería injusto.
¿Qué posibilidades tiene Argentina de ganar esta juicio? Esa sí es una buena pregunta a la cual no tengo respuesta. No es tan simple el tema, ¿no? Muy bien, nosotros nos vamos a Chile. Como un milagro ha sido calificado el hallazgo de Daniel Flores García, quien estuvo perdido desde el 6 de febrero en un parque nacional. Tras 20 días desaparecido, el hombre contó que sobrevivió comiendo insectos, plantas y solo bebiendo agua estancada. Un hombre chileno fue llevado al hospital después de sobrevivir 20 días perdidos en un parque nacional. Daniel Flores García, de 32 años, quien vive en la ciudad capital de Santiago, logró subsistir casi 3 semanas comiendo insectos y plantas. Tras ese tiempo, fue rescatado cuando unos niños lo encontraron. En su primera aparición pública ante la prensa, Flores García parecía cansado mientras iba camino al hospital. Desapareció el 6 de febrero después de viajar a una isla frente a la costa sur por sus vacaciones y se perdió en un denso bosque del parque durante una expedición. La Marina de Guerra, la Corporación Nacional Forestal, bomberos y la Unidad Especial de la Policía de Chile lanzaron una gran operación de búsqueda por tierra y aire, pero sin resultado alguno. Ayuda a unos niños que estaban en un bote que eran de Cartagena, a la orilla del lago Huelve estaba. Y dijo que él le gritaba y los niños no le creían que estaba perdido y después que lo vieron, lo fueron a ayudar, a rescatar. Flores García presentó un cuadro de deshidratación y pérdida de peso tras los días que estuvo en cautiverio. Se ve bien para el Estado, está una persona que estuvo 20 días sin alimentándose exclusivamente con algunos insectos, plantas y bebiendo agua del sector, se ve bien. Vamos a esperar el resultado de los exámenes que haga el médico en este momento. El Parque Nacional Chiloé se encuentra en la isla del mismo nombre. Es una región rodeada de lagos. Abarca una superficie de 430.000 kilómetros cuadrados divididos en 2 sectores principales. El más pequeño llamado Chepu, que se encuentra en la comuna de Ancud, mientras que el resto llamado Anay, que se ubica en las comunas de Dalcúe, Castro y Chonchi. Bien, vamos con el nuevo secretario de Estado norteamericano que desde Roma anunció que su país proveerá a la oposición siria de ayuda no letal en alimentos y suministros médicos por un monto de $60 millones. Los rebeldes no habían recibido hasta ahora ayuda directa del gobierno de los Estados Unidos. Capital económica del país. No recibirán armas para reforzar su poderío bélico en contra del ejército de Bashar al-Assad, como lo han venido solicitando sus aliados internacionales después de 2 años de conflicto. Tras una reunión del llamado Grupo de Amigos de Siria en Roma, las únicas ayudas que ha obtenido la Coalición Nacional Siria, la principal alianza opositora, son $60 millones que los Estados Unidos enviará en alimentos y material médico, es decir, todo tipo de ayuda no letal. Esta financiación le permitirá ahora a la oposición tender la mano y ayudar a los consejos locales para poder efectuar labores de reconstrucción en las zonas liberadas de Siria, de modo que puedan ofrecer servicios básicos a la gente. El motivo para que la Casa Blanca junto con sus aliados occidentales sigan oponiéndose a armar a los rebeldes, a pesar de que los ataques de al-Assad se han intensificado, provocando centenares de víctimas civiles. En Washington preocupa que esas armas acaben en posesión de milicias radicales libremente afiliadas a Al-Qaeda. El líder de la Coalición Nacional para las Fuerzas de la Oposición y de la Revolución Siria, Moaz al-Yatif, estuvo presente junto al Grupo de Amigos de Siria y ha dejado entrever que hay una esperanza de diálogo. Hace un mes, el régimen bombardeó un lugar donde habían niños y que murieron acribillados. Ahora debo decir que los que están luchando dentro de la mayoría de ellos son gente pacífica, que se vieron obligados a llevar armas. No podemos negar la presencia de las personas que tienen una manera especial de pensar, pero esto lo rechazamos. Al-Yatif es conocido en Siria por su carácter dialogante y fue escogido como líder de la coalición a fin de aunar a la fragmentada oposición bajo un mismo ente. Algunos grupos, sin embargo, decidieron apartarse de esta gran coalición de fuerzas contrarias a al-Assad. Esta es la primera vez en que el gobierno de Estados Unidos enviará ayuda material directa a los rebeldes sin implementar intermediarios. Por su parte, la Unión Europea efectuó una serie de enmiendas a las acciones que tiene impuestas sobre ese país para permitir el envío de vehículos acorazados, equipamiento material no letal y ayuda técnica a los rebeldes, con la condición de que ese material se utilice para proteger a la población de los ataques del régimen y no para operaciones de combate.
Muy bien, es parte de lo que está sucediendo, Farid, en Siria, la situación de los rebeldes que cada vez están obteniendo mayor apoyo de países como Estados Unidos, que claro, no le va a dar dinero para comprar armas, ¿no? Que sería ya realmente, mal visto y criticado por la comunidad internacional. Pero aliados de Estados Unidos lo están haciendo ya, Arabia Saudita y Qatar en particular. Pero ¿cuál creo que es el cálculo del gobierno de Estados Unidos? El gobierno de Estados Unidos y la OTAN en general dicen, queremos que este régimen, el régimen de Al-Assad, desaparezca. Pero puede desaparecer por una negociación o como producto de la guerra. Si desaparece como producto de la guerra, hay dos escenarios que consideramos peligrosos. Uno, que en la guerra prevalezcan los grupos islamistas vinculados a Al-Qaeda. Dos, que la guerra no prevalezca a nadie y en lugar de tener un desenlace claro en favor de los insurgentes, lo que haya es un desmembramiento del país entre distintas milicias que pelean entre sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Queremos que se vaya Al-Assad, pero no queremos estos escenarios, que triunfen los islamistas vinculados a Al-Qaeda o que se desintegre el país. Luego, entonces, ¿cómo presionamos a Al-Assad para que se vaya a través de una negociación, diciéndole, si no te vas, los insurgentes que sin nuestro apoyo militar decidido te están derrotando, están logrando avances progresivos, van a recibir una ayuda creciente de nuestra parte. Así que más te conviene llegar a un acuerdo por el cual parte de tu régimen se salve, pero tú y tu familia se vayan del país. Esa creo que es la lógica de Estados Unidos, eso es a lo que apuestan. Claro, están prácticamente forzando a que pueda salir Bashar al-Assad y está dándole también fuerza y haciéndolo más seguridad también a los rebeldes, ¿no? Con esta ayuda. Claro, en el sentido de que los rebeldes se han sentido, como consideraban a la OTAN un aliado, ahora se han sentido abandonados por ellos porque no los arman, y mientras Rusia e Irán sí arman al régimen sirio. Entonces un poco la oferta a los rebeldes es, vamos a aumentar progresivamente la ayuda, y si el régimen no se va por las buenas, te vamos a ayudar a sacarlo por las malas, como último recurso. Muy bien, y seguimos con el tema de Siria. Aunque muchas personas han logrado cruzar la frontera, la mayor parte de los civiles continúan atrapados y muchas veces sufren condiciones terribles. Un periodista de la BBC estuvo en el norte de Siria y conoció un grupo de niños forzados a vivir en cuevas. Estos niños caminan entre los matorrales de esta empinada montaña. Los acompaña un reportero de la BBC. Le muestran el camino hacia su nueva casa, una tétrica cueva. Junto a sus familias llevan semanas viviendo así, sin posibilidades de cruzar la frontera. Pasan sus días buscando agua y madera para intentar mantenerse calientes. En medio del intenso frío del invierno, esta mujer cuenta que es muy complicado vivir así. La mayoría están atrapados y son refugiados sirios, pero dentro de su propio país. La ayuda humanitaria no ha llegado a muchas localidades del norte de Siria. Lo único que existe allí son los constantes bombardeos, una verdadera pesadilla para los niños. La reacción de esta niña no necesita describirse. En su rostro se puede ver el terror en el que viven. Esa es su realidad. En otro lado, una caverna aloja temporalmente a 7 niños que no sobrepasan los 10 años. Son hermanos y su padre murió en los combates. La madre salió a buscar comida, pero lleva horas sin regresar. Aquí no estamos bien, dice Mohamed, pero tenemos miedo de las bombas. Por eso nos quedamos. Mohamed cuenta que en este lugar la vida es terrible, pero tienen miedo a las bombas, por eso tienen que quedarse allí. No quieren ser parte de las más de 70.000 personas que han muerto en Siria, de acuerdo a cifras de las Naciones Unidas. Muy bien, realmente es terrible las condiciones en las que puede estar viviendo las personas que no han podido cruzar las fronteras a Jordania o al resto de países fronterizos con Siria y viven como estos niños que la madre no regresa y no tienen que comer y tienen que esperarla. O sea, realmente es crudo, terrible, no sé. Bueno, Naciones Unidas calcula que este mes, marzo, se va a superar el 1.000.000 de refugiados sirios en países vecinos. Dentro de lo trágica que es la situación, esos son los afortunados, porque ellos ya están alejados de los combates. Lo peor es un número mayor aún que ese 1.000.000 de refugiados en el extranjero, un número mayor aún de desplazados internos, que como estos niños tienen que vivir dentro del país con constantes bombardeos, escondidos en las únicas zonas en donde no hay combates.
Muy terrible, terrible como las imágenes que vamos a ver a continuación de un grupo de policías de Sudáfrica golpeando a un taxista que había estacionado mal su vehículo, que ha dado la vuelta al mundo. Ese incidente, que terminó en tragedia al morir el joven de 27 años, ha evidenciado una vez más la brutalidad con la que actúan las fuerzas de seguridad de ese país. La brutalidad de la policía sudafricana no tiene límites, y esta es una pequeña prueba de lo que diariamente pasa en el país. Quizá no recuerden, pero hace más de medio año, una huelga de mineros terminó en tragedia cuando los efectivos policiales dispararon a quemarropa contra los manifestantes. El suceso acabó con la vida de 30 personas en una escena que revivió las comparaciones con la brutalidad desatada durante la era del apartheid. En esta ocasión, un video aficionado muestra el momento en el que un hombre es brutalmente reducido por la policía ante la atenta mirada de decenas de transeúntes. Las espeluznantes imágenes muestran cómo el joven, luego de recibir una brutal golpiza, es cargado por los oficiales y atado de manos a la parte trasera de una camioneta. Tras amarrarlo al vehículo, uno de los policías le cierra una puerta en la cara, cubriéndolo totalmente de sangre. Luego la camioneta arranca y el hombre es arrastrado hasta la estación de policía. Según los testigos, Mido Macía, de 27 años, lloraba por su vida y rogaba que ya no lo lastimaran. Horas más tarde, trascendió que las autoridades lo encontraron muerto en la celda a la que fue trasladado. Los motivos no fueron esclarecidos. Esto nos duele mucho, me duele mucho, y se pone aún peor porque me dicen que no encuentran el cuerpo. No sé lo que significa, estarán tratando de ocultarlo, en realidad no sé lo que está pasando. A raíz de esta clara violación étnica y racial, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica se mostró muy preocupado por la reciente situación, que al parecer pone en descubierto algunos rezagos de la era apartheid. Escenas como esta es algo que no espero ver en Sudáfrica casi 19 años después de la democracia. Esto es muy preocupante y realmente exige atención inmediata por parte del gobierno. Son acciones muy graves. Es bueno saber que el apartheid es el resultado de lo que fue, en el siglo XX, un fenómeno de segregación racial en Sudáfrica que estuvo en vigor hasta los años 90. Este nuevo sistema produjo revoluciones y resistencia por parte de los ciudadanos negros del país. Muy bien, estaba leyendo que solo en Sudáfrica, en un periodo de un año, la Unidad de Vigilancia Interna de la Policía Sudafricana registró 712 denuncias por la actuación de los agentes. Son las denuncias de las personas que se animan a hacerlo. Sin embargo, este número se puede multiplicar por 2 o por 3. Sin embargo, vemos que ha sido una persona que estaba ahí, que con su teléfono celular logró captar esas imágenes, ¿no? de personas, de agentes abusivos, realmente, porque el joven, que es de Mozambique, además, claramente, pues es un caso de abuso policial, ¿no? Sudáfrica es un caso lamentable porque hace 20 años esto ocurría porque todos los policías eran blancos. Digamos, los negros no tenían derechos civiles o políticos en Sudáfrica, todos los policías eran blancos y todas sus víctimas prácticamente eran negros. Ajá. Uno hubiera pensado que cuando la mayoría negra de Sudáfrica empieza a gobernar y los negros se integran a la fuerza policial, ese tipo de prácticas deberían haber desaparecido, pero como se vio en el reportaje, se siguen aplicando, como en tiempos del apartheid, pero en este caso contra sindicalistas en huelga. Pero los peor tratados en Sudáfrica no son los negros sudafricanos, son los negros provenientes de países vecinos, como este joven que era de Mozambique. De hecho, hay una película que muchos interpretaron como una película de ciencia ficción, pero que en realidad es una alegoría de la vida de los negros extranjeros residentes en Sudáfrica, gente proveniente, como en este caso de Mozambique, que se llamaba District 9 y que fue traducida como Sector 9, que básicamente mostraba a través de presuntos alienígenas cómo era ser extranjero en Sudáfrica, ¿no? Y esta es una prueba palpable de que esa película no exageraba. Terrible la situación. Y vamos con otras noticias. Al parecer, las bombas de la aviación francesa, guiada por drones de Estados Unidos, o el posterior ataque de las fuerzas especiales francesas, han acabado con la vida de Mohamed Gridi, más conocido como el apodo de Abdelhamid Abu Said, argelino de 44 años, el terrorista que más occidentales ha secuestrado en la franja de Sahel. Asesinó a 2 de ellos. Esta noticia ha sido revelada por la televisión privada argelina y confirmada después en sus web por varios medios de comunicación francesas, empezando por el diario Le Monde. Junto a Abu Said habrían caído el pasado fin de semana entre 30
y 40 yihadistas de las montañas del norte de Mali, muy cerca de Argelia. El Ministerio de Defensa francés no lo confirma, pero tampoco ha podido desmentir este hecho. La última hazaña de este señor ha sido el secuestro en septiembre del 2010 de 5 franceses y otros 2 extranjeros que trabajaban en las minas de uranio del norte de Níger. Muy bien, Farid, vamos a hablar un poco de este militante del Frente Islámico de Salvación. Sí, ese frente fue originalmente un partido político islamista que ganó elecciones limpias en Argelia, pero en donde en lugar de dejárseles gobernar como, digamos, era lo justo bajo el resultado electoral que se produjo, lo que hicieron las Fuerzas Armadas argelinas fue anular las elecciones, ilegalizar el partido, reprimir a sus militantes y gobernar por decreto. Solo entonces el Frente Islámico de Salvación se convirtió en un grupo armado que resistía a esa dictadura militar, que en la práctica eso es lo que era. El problema de fondo, sin embargo, es que se convirtieron en grupos cada vez más cercanos a las prácticas de Al-Qaeda y por ende cada vez más sanguinarios. Bien, ahora nos vamos a Alemania. El presidente de Italia, Giorgio Napolitano, canceló su reunión con el líder opositor que llamó payasos a Silvio Berlusconi y Beppe Grillo. Berlusconi y Beppe Grillo son 2 payasos. Ese es el calificativo que el líder de la oposición socialdemócrata alemana, Peer Steinbrück, le ha puesto a los 2 candidatos que han quedado segundo y tercero respectivamente en las elecciones italianas. Es un payaso profesional que no tiene nada en contra de que lo llamen así. Pero Berlusconi es un payaso con una extraordinaria presión de testosterona. Haciendo gala de sus ácidos comentarios, el opositor alemán ha ido más allá del discurso del gobierno de Berlín, cuyos miembros se habían limitado a desear un gobierno estable en Italia. La canciller Angela Merkel, la que más motivos tiene para llorar la victoria de Berlusconi, también mantuvo la compostura y ha manifestado que los italianos encontrarán su camino. Pero de nada han servido los esfuerzos de corrección política del gobierno germano. El verbo de Steinbrück ha sido suficiente para contrariar a Roma, hasta el punto que el presidente Giorgio Napolitano, que se encontraba de visita en Alemania, ha cancelado parte de su agenda y ha dejado plantado al socialdemócrata con el que tenía previsto reunirse en una cena en el Hotel Adlon. Al impasse diplomático y de protocolo se suman las declaraciones de Napolitano, quien ha calificado lo dicho por Steinbrück como una falta de respeto. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar con la elección de la nueva Miss Israel de este año, que por primera vez se trata de una inmigrante etíope que representará a Israel en el Miss Universo. Y también la radiación en Fukushima aumentó el riesgo de cáncer, según informe de la OMS. Volvemos. Apasionante viaje por el mundo del cine. Entra en contacto con sus creadores. Y la idea de la película es volver a dar licencia a los niños. Y descubre lo que se esconde tras la escena. Si haces un juicio moral, digo, hay actores que quizás lo hagan. Con la crítica certera y audaz. El placer de los ojos, con Ricardo Bedoya. Por TV Perú. Mucho más que ver. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, ya lo dijimos en el pase a comercial. En Israel, el Estado judío estará representado por primera vez en el próximo concurso Miss Universo por una reina negra, tras la victoria de un inmigrante etíope como nueva Miss Israel 2013. Por primera vez en el concurso de Miss Universo, Israel estará representado por una joven de raza negra, tras la victoria de un inmigrante etíope como Miss Israel 2013. Giti Sheinau, de 21 años, derrotó a las otras 4 finalistas del certamen con un discurso atrevido en el que habló de su pasión por Martin Luther King y la necesidad de que el concurso de Miss Israel dé expresión a la multicultural sociedad israelí. Para mí es una misión representar los distintos colores que conviven en Israel, dijo Yitish, cuyo nombre significa mirada al futuro.
La nueva Miss Israel emigró hace 12 años de su natal Etiopía, acogiéndose a la ley del retorno, que permite a cualquier persona con al menos un abuelo judío pedir la nacionalidad. Conocidos como falashas, los judíos etíopes comenzaron a llegar a partir de 1981 a Israel, donde su aclimatación ha sido mucho más dura que la de otras comunidades. La emigración fue muy difícil. Un nuevo idioma, una sociedad moderna, relató durante el concurso celebrado anoche en Tel Aviv. La nueva reina que representará a su país en Miss Universo manifestó su esperanza de que su victoria consiga hacer un cambio para que haya en Israel más modelos de color. Muy bien, es la primera vez que una chica de color es elegida la nueva reina de belleza en Israel. Eso está bien, porque significa pues el cambio de la sociedad, ¿no? Que conviven de diversos colores, de diversos cristales. Bueno, lo que sería un cambio significativo es que haya una Miss Israel árabe, porque hay ciudadanos árabes de Israel, pero creo que eso no va a ocurrir en ningún futuro previsible. Pero esto es importante políticamente porque hay sectores de extrema derecha en Israel, incluyendo dirigentes del partido gobierno, Likud, que pedían que buena parte de los inmigrantes etíopes fueran deportados de vuelta a Etiopía. Entonces yo creo que no es casual esta elección, que es un intento de reivindicar su presencia en ese país como ciudadanos de pleno derecho. Muy bien, nosotros vamos ahora a Japón. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, los habitantes de la localidad de Fukushima corren ahora más peligro de contraer cáncer que el resto de la población. La provincia fue golpeada, como sabemos, por un tsunami en el 2011. Veamos. Makiko Suzuki es una de las madres de familia que ha recibido una de las peores noticias. Su pequeño es uno de los cientos de niños detectados con ciertas anomalías por las que podrían desarrollar ciertos tipos de cáncer. 県の検査は20ミリ以下の嚢胞ですよ。で、民間のお医者さんの検査が7ミリの Según un informe divulgado hoy por la Organización Mundial de la Salud, revela que los japoneses más expuestos a las radiaciones provenientes del accidente nuclear de Fukushima, ocurrido en marzo del 2011, tienen un mayor riesgo de padecer cáncer, siendo el 40% de los niños menores de 18 años de edad los que presentan anormalidades en las tiroides y los nódulos. Las mujeres afectadas por dosis más altas, siendo niñas, tienen un 6% mayor de probabilidad de adquirir cáncer de mama y un 70% en el caso del tiroides, mientras que en los varones es la leucemia, con un aumento del 7% para los niños residentes cerca del área del siniestro. ですからなかったものがあったということで、医大のその検査はのなんて言うんでしょう、信頼性がないというか、はい。A2 だった。A2 出荷がありました。A2。La OMS ha señalado que el informe está basado en el actual conocimiento científico sobre lo ocurrido y han sido llevadas a cabo por expertos independientes en el terreno de la radiación, la epidemiología y la salud pública. Muy bien, terrible lo que pasa en Japón. Ahora nos vamos con la casa en Florida, Estados Unidos, de Ernest Hemingway, que ha provocado una disputa con el gobierno y el estado al que quieren desalojar a los casi 50 gatos del famoso escritor que viven en su propiedad. Mientras Hemingway saboreaba el aroma de papel y tinta, en la década de 1930 recibía de manos de un pescador un regalo que llenaría sus enigmáticos días. Snowball o bola de nieve, un nombre antíteco a las condiciones de vida a las que siempre estuvo acostumbrado el escritor en ciudades de cara al sol. Pero bola de nieve no era cualquier gato, sino uno polidáctil, es decir, un felino con 6 dedos, una mutación genética clásica en la raza Maine Coon. Desde aquel día, el viejo que amaba el mar no podría nunca más apartarse de este singular gato. Muchos conocen del don de la escritura de Ernest, pero pocos saben de su extremo amor por los felinos. Extremo hasta tal punto que en su residencia cubana llegó a albergar 100 gatos, mientras en Estados Unidos, en su casa de Key West, un poco más de 50, muchos de ellos descendientes de Snowball.
Hoy en día, la casa de Hemingway en Estados Unidos alberga la misma cantidad de gatos polidáctiles que siempre y permanecen impávidos ante la presencia de visitantes en el ahora museo, que llegan a las 300.000 personas por año. Incluso la cama del escritor es un cómodo lugar para pegarse una siestecita. Mientras Hemingway tenía unos 50 gatos en Key West, llegó a tener 100 en Cuba. La razón por la que mantenemos esa cantidad, ahora tenemos 45, es porque queremos que se experimente la propiedad más o menos de la misma manera que estaba cuando Hemingway vivía aquí. Y como cuando Hemingway vivía aquí, ves gatos en cada esquina, corriendo, durmiendo, incluso tirados en la cama, como pudiste ver. Sin embargo, un peligro amenazó la tan cómoda estancia de estos meninos. Los administradores del museo entraron en una disputa con el Departamento de Agricultura, que ordenaba un desalojo por no tener licencia de exhibición. Además, según la ley estatal, se prohíbe más de 4 gatos por casa. Pero como los gatos tienen tanta suerte como vidas, la Comisión Ciudadana de Key West abogó por ellos, determinando que los gatos residen en la propiedad de la misma manera que lo hacían cuando vivía Hemingway, y que los gatos polidáctiles del escritor guardan una significancia histórica, social y turística. Realmente es muy interesante ver el lugar donde habitó Hemingway y bueno, escribió y rodeado de descendientes de sus gatos. Los gatos Hemingway, como se les conoce, siguen despertando gran curiosidad entre los lectores del autor. Unos los aman, otros simplemente los ven pasar. A más de 50 años de su suicidio, una frase que el escritor solía usar en muchas de sus obras parece proteger a sus gatos. Ante todo, hay que perdurar. Amén. Hemingway, al igual que muchos escritores, son amantes realmente de los gatos, ¿no? Lo sacamos en un informe de la semana pasada, pero tantos meninos. Bueno, también era amante de los merlines, pero les gustaba pescarlos, y de hecho los pescó incluso en el norte del Perú. Sí, estuvo en Cabo Blanco en una temporada, ¿no? Muy viajero, y estuvo también en Pamplona, ¿no? En las, sí. ¿no? Sí, no, el amor hacia los animales variaba. En algunos casos se los quería comer, en otros acariciarlos. Muy bien, nosotros nos vamos a despedir, pero el musical de hoy es un día como hoy nació Brian Jones, bajista y miembro fundador de los sensacionales Rolling Stones. Nos vemos mañana.